Hoy es Día de los Fieles Difuntos, es un día en el que los mexicanos y personas en otros países recuerdan a sus muertos y el día de hoy es muy especial porque vamos pues poco a poco emergiendo de una pandemia, no sabemos si ha terminado del todo, pero sí es una ocasión para recordar a los cientos de miles que fallecieron por efectos del coronavirus, ya sea directos o indirectos. De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud, son 330,000 los muertos, pero si nos atenemos a las cifras del exceso de mortalidad, podemos pues establecer que esta cantidad de personas fallecidas por el COVID supera fácilmente las 600,000 y puede ser del orden de las 700,000. En este contexto quiero hablar sobre un libro que acaba de aparecer, el libro del doctor Francisco Moreno, una de las voces fundamentales con las cuales en este noticiario hemos podido documentar lo sucedido durante la pandemia, lo hemos entrevistado en muchas ocasiones. Su libro se llama Historias de una pandemia, el relato del infectólogo de referencia sobre el coronavirus y sus impensables consecuencias. Le agradezco mucho al doctor Francisco Moreno que me tome nuevamente la llamada hoy para hablar del libro que acaba de salir. Gracias, doctor. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Pascal, y gracias por haberme dado la oportunidad durante todo este tiempo de, a través de tu auditorio, explicar lo que ha ido sucediendo. Como bien lo dices, todavía no sabemos si estamos al final, si todavía nos falta un tracho por recorrer, Uh -huh. pero la realidad es que al menos la mortalidad ha ido disminuyendo en todo el mundo y creemos que pues vamos a aprender a coexistir con este virus que llegó para quedarse, pero que también tenemos que aprender a vivir de alguna forma con esta nueva realidad. Yo quiero felicitarte por el libro porque me parece que tiene un balance muy bueno de casos reales, casos que te tocó a ti conocer, en los que te tocó intervenir, pero también pues te has documentado de manera muy importante con pues diferentes datos científicos que fueron conociéndose a lo largo de este tiempo, con lo cual el libro es muy redondo. Y además, quiero quizá comenzar por el final, porque en el último capítulo está dedicado a quienes padecieron, o debo decir padecimos, porque yo también enfermé de COVID. Esta enfermedad se llama Tu Historia y dejas unas páginas en blanco para que cada quien pueda relatar cómo lo vivió, ya sea como paciente o como persona que cuidó de pacientes, cómo vivió esta etapa que sin duda será recordada por muchísimos años. Así que, pues de entrada, felicidades por este libro tan redondo. Y para entrar en materia, pues tú en la página 74, en el capítulo que está dedicado a México, la ignorancia y la austeridad, dices que aquí la autoridad asumió que la enfermedad era leve, que no iba a tener el impacto en salud que tuvo y por lo anterior pues, realizó 5 medidas que acabaron resultando en un total fracaso. Si quieres resumirnos cuáles fueron esas 5 medidas. Mira, lo primero fue evidentemente minimizar el problema, como vimos desde un principio, no se le dio la importancia a una pandemia que ya en otras partes del mundo, que nos había dado la oportunidad de prepararnos, pues no lo hicimos, no se hicieron las suficientes pruebas. Todavía somos el país 167 en pruebas por millón de habitantes, en un sistema de salud que no tenía los recursos para poder sacar pacientes graves. Pues lo mejor era prevenir, y la primera medida que no se hizo fue esa. La reconversión hospitalaria lo que creo fue camas, pero camas que no tenían los recursos para poder rescatar a esos pacientes que estaban graves. El triste mensaje de quédate en casa provocó que mucha gente se esperara al último y llegara, y la mortalidad en las primeras 24 horas de los pacientes que llegaban al hospital es altísima. Y creo que la más grave de todas es que desde un inicio se buscó la inmunidad de rebaño, esta inmunidad que requería que el 70% de la población estuviera ya infectada y haber pasado la enfermedad para que la enfermedad ya no se transmitiera en la comunidad. Primero, una enfermedad nueva, no sabíamos cómo se iba a comportar, ahora sabemos que la inmunidad de rebaño no iba a lograrse nunca, pero con los datos originales, pensando en que
lo publicado en Asia era una mortalidad de 2.1%, es decir, de cada 100 morían 2 personas. El ir a una inmunidad de rebaño en donde estaban 70 millones de personas que se infectaran y se curaran, estás hablando que requerirías 1,5 millones de fallecimientos. Y ese dato es muy duro, porque ahora sabemos que la mortalidad es de 0.8, 0.9%, que va junto con los 700,000, los 750,000 muertos que tenemos por exceso de mortalidad. Es un total fracaso lo que se hizo durante la pandemia, y es algo que desafortunadamente para la autoridad no solamente sigue siendo algo que no lo ven, sino que además presumen de que fue todo pues un éxito el manejo de una pandemia que dejó pues una gran cantidad de fallecimientos, somos el segundo país con más niños huérfanos por COVID de padre o madre, el tercero en mortalidad gestacional, el primero en mortalidad de trabajadores de la salud. Sí, ese capítulo es muy crítico para México, pero creo que México merece una crítica, y la intención del libro es aprender, es poner la historia para que no se nos olvide. Tú en ese mismo capítulo, en la página 77, haces una distinción entre la manera que abordó el problema el gobierno, como ya nos dijiste, minimizándolo y también convirtiéndolo en un instrumento de control gubernamental, y por otro lado, cómo la población civil pues lo asumió de otra manera, entendió que las medidas preventivas eran necesarias. ¿Cómo crees que se dio esto? ¿Cómo fue que la población civil pudo sacarle la vuelta a la forma en que el gobierno minimizó el problema y lo asumió como debía ser, como algo grave? Yo creo que aquí hay 3 actores fundamentales. Muchos de los estados tomaron, en cierta forma, incluyendo a la Ciudad de México, el uso de cubrebocas lo volvió, si no obligatorio, hizo mucho énfasis en el cubrebocas. Segundo, la sociedad como tal sufrió la enfermedad. Empezamos a ver que realmente esto era una realidad, que no era algo inventado, que era algo que existía. Y tercero, los medios de comunicación evidentemente fueron una ayuda para nosotros que pues queríamos de alguna manera expresar las ideas, expresar lo que estábamos viviendo, lo que estábamos viendo. Nosotros tuvimos desde un principio comunicación con países asiáticos, con países europeos, y lo que veíamos y lo que oíamos de ellos, incluso lo relato en un par de capítulos que son reales, historias reales, nos asustaba. Veíamos que el tsunami venía y que pues como que no permeaba, y gracias a medios de comunicación como el tuyo, pues pudimos lograr que la gente hiciera conciencia, y todavía me da gusto ver que hay mucha gente que sigue usando cubrebocas y que entiende que todavía no ha terminado esto y que estamos entrando a un invierno que no queremos que sea un invierno como los 2 anteriores, ¿no? Hubo casos, tú relatas muchos casos, ¿hubo alguno o algunos que te marcaron especialmente, que te llevaron a sacar conclusiones, un mejor entendimiento de lo que estábamos enfrentando y también lecciones hacia el futuro? Pues mira, realmente yo lo que te diría es que casos muy tristes de 2 compañeros míos, uno de la carrera, uno del trabajo, que fallecieron, uno al principio de la pandemia, de estos pacientes que por más que hacías, por más que intentabas, su evolución fue hacia el peor, 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 y el poder hablar con su esposa y sus hijos y decirles, no, no, no lo pude, no lo logré, no lo hicimos. Y el segundo es un compañero de trabajo que no tenía la oportunidad, no tuvo la oportunidad de vacunarse en el extranjero, porque como sabes, a los trabajadores de la salud privados se nos discriminó, no hay otra forma de decirlo, y no fuimos vacunados hasta que nos tocó por edad. Y este compañero médico, un gran pediatra alergólogo, falleció porque se infectó cuando ya pudo haber sido vacunado, y eso, pues, la verdad me generó una impotencia y un coraje, un enojo grandísimo. Evidentemente, el capítulo en el que hablo con México de la historia de este hombre que muere en el camino buscando un hospital es una historia real. Esa noche fue terrible, con una sensación de que lo que estoy viviendo es un infierno. Y por otro lado, veías gente que pues seguía necesitando que tú no claudicaras. Y pues también había gente que
con la ayuda mejoraba. Entonces, era una, pues, yo te diría una tormenta de emociones, de miedo, de estrés, de angustia y sí, satisfacción, pero cada muerte te deja una marca que es difícil de superar y tengo muchos que se fueron que quisiera que hubiera sido diferente y desafortunadamente no lo fue así. Fuimos aprendiendo de la enfermedad, la conocemos mejor, Ujú. pero fue una lección de humildad también para saber que pues somos médicos, somos seres humanos, no podemos salvar a todos, tratamos de hacer lo mejor posible y orgulloso de mi equipo de trabajo siempre, pero me marcó mucho las muertes de mis dos compañeros que fueron muy duras para mí. Todavía se me cierra la garganta cuando lo recuerdo a ellos. Doctor, a casi 3 años del inicio de la pandemia, ¿cuáles serían los cambios que tendría que tener nuestro sistema de salud, nuestras políticas públicas de salud para evitar que ante la próxima pandemia, ya sea una nueva oleada de esta o una pandemia distinta, pudiéramos tener una mejor base para enfrentarla? Mira, muchos de los países que tuvieron éxito en el enfrentamiento de la pandemia tuvieron dos características. Uno, escucharon a la ciencia, o sea, la ciencia fue en este momento una auxiliar importante de la política. No la ciencia se dio hacia la política, como sucedió en nuestro país, en donde realmente los que nos representaban, los que nos representan como autoridad sanitaria, pues realmente ocuparon el lugar de alguien que apoyó nada más un proyecto en donde la salud no era la prioridad. Y lo segundo es, creo que tenemos que aprender de nuestra vulnerabilidad, aprender que como país tenemos el problema de obesidad, diabetes y hipertensión que son muy importantes y que también cada uno de nosotros tenemos que estar mejor preparados para lo que venga. Eso creo que es una lección muy importante. Y yo te diría que la tercera, y lo viví yo también porque pude hacer grupos, amigos, Alejandro Macías, Memo Torre, muchos infectólogos, amigos, compañeros, epidemiólogos que nos sumamos para tratar de encontrar cuáles eran pues, las claves para ayudar a una sociedad que la veíamos confundida. Creo que el trabajo en equipo es fundamental y una cabeza no puede con esto. Y creo que aquí muchas de las decisiones que se tomaron fue en base a una persona, con base a una persona que tomaba esas decisiones y no hubo ese consejo, ese consenso de algo que era tan complejo, que es tan complejo. Yo creo que se debe de formar de nuevo un consejo de salud que esté destinado a dar como una opinión, pero consensada. Esto creo que en México fue un error gravísimo el haber quitado al Consejo de Salubridad y que las decisiones fueran únicas porque pues esto necesitaba de muchas voces, de muchas opiniones. Incluso yo con mis compañeros a veces no estaba totalmente de acuerdo, pero entendías lo que ellos querían decir y Ujú. te dabas cuenta de que equivocado eras tú, ¿no? Para mí, el grupo de amigos que formé con Memo, con Alejandro Macías, con muchos otros, Andrew Camuas, Carol Perelman, mucha gente que se sumó a tratar de difundir el mensaje. El trabajo en equipo es fundamental, Pascal. Yo creo que en toda actividad, pero más en esta situación, trabajar en equipo es algo que nos cuesta mucho trabajo. Pues, doctor, nuevamente quiero felicitarlo por el libro. Me parece pues una referencia obligada para recordar lo que hemos vivido en estos tiempos, para no cometer los mismos errores y también agradecerle. Estoy seguro que no será la última vez que hablemos porque la salud siempre pues es un tema informativo muy relevante, pero agradecerle tantas veces que usted participó en el programa, tomó la llamada, nos dio entrevistas sobre aspectos concretos del COVID y recomendarle a nuestra audiencia Historias de una pandemia, el relato del infectólogo de referencia sobre el coronavirus y sus impensables consecuencias, publicado por Aguilar. La verdad vale la pena tenerlo y vale la pena en el último capítulo que cada quien escriba su historia personal. Muchas gracias, doctor. Gracias, Pascal, y gracias por la oportunidad que siempre me brindaste de expresar mis ideas. Creo que eso también hace que tú seas parte de mi historia
y eso yo creo que enriquece lo que hemos vivido. Todos hemos vivido esto, que por exceso de mortalidad son más de 20 millones de seres humanos que perdieron la vida en esta pandemia, algo impensable en el siglo XXI. Un fuerte abrazo, doctor. Gracias. Gracias, Pascal. Ahí está el doctor Francisco Moreno.